La cápsula de descenso se sacudió violentamente al atravesar la delgada atmósfera de Cathra, un planeta conocido por su calor implacable y su terreno despiadado. Dentro de la elegante cápsula con temperatura controlada, 9 cadetes alienígenas revisaban las lecturas de sus trajes. El tono de su piel variaba desde el azul luminoso hasta el verde jade y el cobre quemado, cada uno representando a una especie diferente. Bajo el acuerdo galáctico, todos llevaban trajes de supervivencia avanzados diseñados para regular la temperatura, la humedad, la hidratación y el estrés neural. Cada traje costaba más que un pequeño carguero, y cada cadete había entrenado durante meses en cúpulas de simulación climática para prepararse para lo que les esperaba abajo. Todos los cadetes creían que esta prueba sería agotadora, pero, después de todo, contaban con la mejor tecnología que la galaxia podía ofrecer. Solo una persona en la cápsula no estaba ajustando la configuración de su traje. Lucas Bray estaba sentado en silencio en el borde, ajustándose la áspera tela de su manta de supervivencia, de color tostado, alrededor de los hombros, en su ropa. Era de fabricación terrestre, primitiva, para los estándares alienígenas, un tejido transpirable de mezcla de algodón y poliéster reforzado con malla cerámica en las zonas más expuestas al sol, sin casco, sin sistema de refrigeración integrado, solo un pañuelo del desierto, gafas oscuras, una brújula de madera tallada a mano y un frasco de metal colgando de su cinturón. Mientras la cápsula se estabilizaba para aterrizar, se aplicó con calma una fina capa de pasta mineral en las mejillas y la nariz, frotándola sobre la piel con movimientos lentos y expertos. Olía a tiza y sal seca. Los demás lo miraban incrédulos. Una cadete, una draciana imponente, con una armadura segmentada y ojos rojos brillantes, ladeó la cabeza hacia él y soltó una risa entrecortada. Humano, ¿dónde está tu traje? ¿Pretends morir antes de que comience el juicio? Lucas levantó la vista imperturbable. No tengo traje. Me entrené en el Mojave. Ella hizo un ruido de burla y se dio la vuelta. Un cadet más joven de la especie flotante Zari, cuyo cuerpo brillaba como aceite en el agua, se cernía ligeramente por encima del suelo. ¿Qué es el Mojave?, preguntó con voz aguda y aireada. Lucas se limpió los dedos en los pantalones. Un lugar en la tierra, caluroso, seco, mortal. Si eres estúpido, así terminó la conversación. Ninguno de los cadetes estaba interesado en las tradiciones terrestres, ni en la filosofía de los habitantes de mundos mortíferos. Estaban allí para demostrar su valía. Cuando las puertas de la cápsula se abrieron con un silbido y el aire caliente del horno entró a raudales, cada cadete activó los sellos térmicos de su traje. Lucas solo entrecerró los ojos ante el resplandor. Se ajustó la bufanda alrededor del cuello y salió a la arena. La superficie de Cathra era un extenso desierto de rocas negras, agrietadas, y arena fina de color naranja, que brillaba con minerales tóxicos en el sol, el doble del tamaño de Soul. Colgaba en lo alto, como una herida abierta en el cielo. No había nubes, ni humedad, ni piedad. El calor se irradiaba desde el suelo, penetrando en cada espacio abierto. Incluso el viento era caliente, como el aliento exhalado de una forja planetaria. Cada cadete activó los nodos de rastreo y las balizas geográficas. Su misión era sencilla en teoría: sobrevivir durante 4 días, desplazarse a 4 coordenadas preestablecidas y completar el viaje sin ayuda externa, sin interferencias orbitales, sin rescates en lanzaderas y sin balizas de señal a menos que uno colapsara. En ese caso, se esperaba que el cadete más cercano prestara ayuda. Ally Cooperation no era obligatoria, pero se vigilaba. Lucas caminaba lentamente, sintiendo el terreno bajo sus botas. El sol le golpeaba la nuca como un martillo, pero no se inmutó. En lugar de eso, se arrodilló y recogió un puñado de arena. Se deslizó entre sus dedos, ligera y completamente seca. Colocó un pequeño parche térmico en la superficie y esperó.
A la lectura parpadeó. 73 degrees Celsius. Más calor que en el Valle de la Muerte en su peor día. Asintió para sí mismo. Y siguió adelante, dirigiéndose hacia una cresta baja de piedra, basáltica negra, a unos 50 m por delante. Detrás de él, la cadete Draciana se burló de nuevo. Ya está perdiendo, camina como un cadáver. Lucas la oyó, pero no respondió. En cambio, se concentró en buscar sombra. Al mediodía, el sol estaba en su punto más alto. La mayoría de los cadetes habían encontrado refugio bajo arcos naturales o estrechos cañones. Sus trajes pitaban y zumbaban, regulando su temperatura corporal y recirculando el agua interna. Lucas, por su parte, había utilizado una serie de paneles reflectantes de aluminio, atados a sus bastones y sujetos con piedras. Había construido una pequeña sombra triangular lo suficientemente alta como para sentarse con las piernas cruzadas. El papel de aluminio reflejaba el calor hacia arriba, mientras que el suelo se enfriaba ligeramente debajo de él. Se envolvió bien con la bufanda, se quitó la camisa y utilizó el termo para humedecer un trozo de tela. Se lo colocó sobre la cabeza. Presionó las palmas de las manos contra la parte inferior fresca de la losa de roca que tenía encima y exhaló lentamente por la nariz. No se estaba refrescando, no realmente, pero estaba ralentizando el daño del calor, controlándolo. Eso era la supervivencia. Control, no eliminación. Un pitido agudo resonó en el valle. Un cadete había activado una alarma de arco. Lucas escuchó. El pitido se repitió, seguido de estática. Miró por encima de la cresta y vio al cadete salar y tambaleándose, con el gel refrigerante de su traje goteando por un costado como una savia azul brillante. El viento lo golpeó y se desplomó en la arena. Su respirador zumbaba y hacía clic, luchando por funcionar. Lucas no se movió. Esperó. Ningún otro cadete hizo ningún movimiento. Pasaron los minutos. Finalmente, la Draciana corrió hacia él y arrastró al cadete desmayado hasta la entrada de una cueva, visiblemente irritada. Activó la bobina de emergencia de su traje. El calor los asaría a ambos dentro, pero era la única oportunidad. A Lucas anotó el momento en su registro mental. Primer fracaso a las 6 horas, cuando el sol comenzó a descender lentamente, proyectando sombras largas y nítidas sobre el suelo agrietado. Lucas recogió sus paneles. Y volvió a caminar. Se movía con determinación, al ritmo de su respiración. Siguió el terreno buscando corredores de viento y piedras oscuras, indicadores de cambios de temperatura. De vez en cuando, se detenía y presionaba la palma de la mano contra la roca para evaluar el calor residual. Hacía pequeñas muescas en su bastón, midiendo la posición del sol en relación con las formaciones rocosas locales. La navegación no se hacía mediante mapas digitales, estaba escrita en el calor y las sombras. Al atardecer, la temperatura bajó rápidamente, casi de forma violenta. Los cadetes alienígenas comenzaron a salir de los refugios, confundidos por el golpe térmico. Sus trajes silbaban, ajustando la presión y los modos de calefacción. Lucas se envolvió más con su bufanda exterior y encontró una duna baja donde el viento era más débil. Allí cavó una zanja poco profunda y se metió dentro, utilizando la arena como aislamiento. Colocó a su lado una piedra térmica, cargada anteriormente con el calor del sol, y apoyó la cabeza en su mochila. Las estrellas parpadeaban en el cielo, nítidas e innumerables. Desde su posición, Lucas podía oír voces débiles. Los cadetes hablaban en sus lenguas nativas. Algunos estaban en pánico, otros frustrados. Uno mencionó errores de recalibración de los trajes. Otro estaba preocupado por los niveles de hidratación. Y Anari, el humano, no se había derrumbado, ni siquiera había reducido la velocidad. Lucas cerró los ojos y exhaló lentamente. Sentía la piel tensa, los labios secos, pero ya estaba acostumbrado. En la tierra, no se luchaba contra él.
En torno se escuchaba. Mañana comenzaría la verdadera prueba. Lucas se despertó antes de que el cielo se iluminara. El desierto seguía envuelto en un silencio frágil, solo roto por él. Un leve zumbido de trajes lejanos que recorrían automáticamente sus sistemas, siguiendo rutinas nocturnas. La arena que rodeaba su cuerpo se había enfriado lo suficiente como para ser soportable, aunque su piedra térmica hacía tiempo que había perdido su calor. Rodó hacia un lado, se incorporó con un gruñido silencioso y miró al cielo. El amanecer de Catarano se deslizó lentamente. Llegó como una emboscada. Las estrellas desaparecieron casi al instante y en cuestión de minutos, la enorme forma del sol coronó la cresta, cubriendo el paisaje con una neblina naranja sangre. El calor no regresó en forma de calor, sino de presión. Lucas se sacudió la arena de los brazos, se volvió a envolver la bufanda y comenzó a prepararse para ponerse en marcha. Sabía que las 2 primeras horas después del amanecer eran críticas. La mayoría de los cadetes alienígenas retrasarían su avance hasta que sus trajes alcanzaran la calibración adecuada. Lucas no tenía ese lujo, ni lo quería. La luz temprana le proporcionaba una visibilidad aceptable durante al menos 90 minutos. Desenrolló una fina lámina reflectante. La dobló formando un rudimentario paquete 6. Lo sujetó a la espalda. Luego, comprobó su cantimplora, racionó 3 sorbos. Ahí partió hacia el este. Cuando llegó a la base de la cresta de basalto, el sol ya se había asomado por completo en el horizonte. La arenalla se calentaba bajo sus botas, y el viento que bajaba de las altas crestas traía consigo un sabor metálico y seco. Se agachó cerca de un afilado afloramiento rocoso y se tomó un momento para medir las sombras. Se habían acortado considerablemente desde la última vez que registró sus ángulos. Hizo un rápido grabado en el interior de su bastón y siguió adelante. Con la mirada fija en el siguiente punto de referencia, había recorrido casi 2 kilómetros cuando oyó la primera señal de socorro. Era débil. Se perdía entre las interferencias, pero era inconfundible en una serie de pulsos agudos procedentes del cuadrante noroeste. Lucas se detuvo. No cambió de rumbo inmediatamente. En lugar de eso, se agachó y utilizó una pequeña astilla de metal para reflejar la luz del sol hacia la cresta que tenía detrás. Después de 3 pulsos, esperó. No hubo respuesta. Eso lo confirmaba. La fuente era una señal de socorro personal, no una emisión coordinada. Modificó su ruta 20 y empezó a correr. Su respiración era regular, pero sus músculos se tensaban con cada paso. El terreno había empezado a cambiar. Parches de arena rota parecida al vidrio y depósitos minerales azules brillantes se extendían por toda la cuenca. El aire sobre ellos se distorsionaba ligeramente, creando ilusiones brillantes. Lucas entrecerró los ojos. Bolsas de calor en peligroso. Ajustó su camino, zigzagueando entre las zonas más calientes, y llegó a un barranco poco profundo. Allí, recostado contra una roca, estaba el cadete Zari Tolen. Si Lucas recordaba correctamente, su traje estaba completamente sellado, pero se veía líquido saliendo por debajo del regulador del pecho. El cuerpo del alienígena, normalmente translúcido, estaba apagado, sus extremidades inmóviles, excepto por un gesto vacilante de la mano con el que intentaba reiniciar la interfaz del sistema. Lucas no dudó, se dejó caer a su lado. Dio 2 golpecitos en el panel de emergencia. Luego arrancó una tira de tela de su mochila y la empapó con agua. Lo presionó contra el panel del pecho del cadete e inmediatamente oyó un silbido de vapor. Los sistemas internos del traje se estaban sobrecalentando. El ciclo de enfriamiento había fallado. Alcanzó la parte posterior del cuello del cadete. Encontró el cierre de liberación manual y lo abrió. El interior, la bolsa, se llenó de un olor a líquido sintético y polímero sobrecalentado. La respiración de Tolen era rápida y superficial. Lucas habló en voz baja y firme. No te muevas. Cierra los ojos. Estás bien. Levantó el torso del alienígena hasta sentarlo
y comenzó a abanicarle con la bufanda por el orificio abierto. La temperatura interna tenía que bajar rápidamente, o las respuestas neurológicas del Cadatis colapsarían por completo. Tras minutos, las convulsiones remitieron a Antolen. Parpadeó una vez, luego otra, con los ojos luchando por enfocar. Lucas le dio un sorbo de su cantimplora. No mucho, solo lo suficiente para estimular la respuesta. Marcaré tu ubicación de ello, Lucas, en voz baja hoy. No vas a ir a ninguna parte. Arrastró al cadete debajo de una cornisa, montó un escudo reflectante rápido y colocó 2 varillas con peso a su lado para mantenerlo en su sitio. No se demoró. El sol subía rápidamente y cada segundo era importante. Al mediodía, Lucas había llegado a una meseta elevada salpicada de pilares minerales. Escudándose el sol con la mano, escudriñó el horizonte. A lo lejos, 2 cadetes estaban agachados cerca de un montón de rocas irregulares, intentando reconfigurar uno de sus núcleos de energía. Sus trajes parpadeaban de forma errática y el vapor se arremolinaba en las rejillas de ventilación de las piernas del cadete más grande. Lucas siguió adelante. No le quedaban recursos que compartir. En Solar Peak, encontró un estrecho refugio de roca entre 2 losas inclinadas. Ahí construyó un refugio más elaborado. Clavó sus palos en la arena, extendió la lona de aluminio sobre ellos y añadió una segunda capa de polvo de roca encima para absorber el calor radiante. Luego se sentó con las piernas cruzadas, la espalda apoyada en la roca, y cerró los ojos. No era sueño, era conservación de energía. La Pakabala Peel, por la luz del sol, especialmente donde se había desgastado la pasta mineral, se la volvió a aplicar con moderación, masticando una pastilla de extracto de raíz para calmar la sed. En la Quieted, se concentró en ralentizar el pulso. El sudor le golpeaba las costillas, se acumulaba en el cuello y goteaba silenciosamente sobre la arena. En la evaporación lo refrescó un poco, no mucho, pero lo suficiente. La quietud se rompió con un movimiento. Desde lo alto de la cresta apareció la cadete Doskiana, con el traje maltrecho y reluciente por las microfracturas. Cayó pesadamente sobre una rodilla y se quitó el casco. Jaden Don busca de aire. Lucas permaneció sentado, observando cómo se derrumbaba a su lado sin preguntar. Su voz sonó áspera por la sequedad. Arrastré a 2 de ellos fuera de las rocas. Sus trajes fallaron. Tuve que hacerlo. Tosió violentamente. Lucas le pasó el resto de su envoltorio de tela y le indicó con la cabeza el frasco. Un pequeño sorbo. 1. Ella obedeció. Su orgullo había quedado claramente erosionado por el castigo del día. Lucas no le dio un sermón, solo le entregó una segunda pastilla de raíz y le indicó con un gesto que se quedara a la sombra. Ella miró su montaje, su sencillo y deliberado sistema de ángulos de rocas, láminas estiradas y canales de aire, y entrecerró los ojos. «No lo has adivinado», dijo con sarcasmo. «Ya lo has hecho antes», respondió Lucas con un breve asentimiento. «La Tierra también tiene desiertos». Ella cerró los ojos. Pensaba que los humanos eran idiotas, peligrosos, pero imprudentes. A Lucas miró al frente. «Normalmente lo somos, pero no cuando intentamos sobrevivir». Ella se rió una vez. Un sonido seco, jairoto. Luego volvió el silencio. A medida que el sol se ponía, el paisaje brillaba de color naranja y dorado, pintando todo con colores irreales. Lucas se puso de pie, comprobó el gradiente del cielo y comenzó a desmontar su refugio. El calor había disminuido por la noche. Traería descensos repentinos, aseguró su equipo, y se volvió hacia la cadete Doskiana, que había logrado sentarse erguida. «Te dejaré una piedra térmica», dijo. «Quédate protegida, respira despacio». Ella no discutió. Lucas se adentró de nuevo en el cañón, donde estaría marcado el punto de referencia 2. Le dolía el cuerpo por la tensión, y le quedaba menos de medio frasco, pero avanzaba con precisión, deliberadamente, paciente,
sin prisa. El cañón se estrechaba por delante, canalizando el viento hacia un canal más frío. Ann lo agradeció. Las voces de los cadetes se habían acallado. No había bromas ni burlas, solo viento, piedras y pasos. El primer día había roto la mayoría de ellos. Ann Lucas seguía en pie. Lucas siguió el cañón a medida que descendía hacia lo que el informe de la academia había denominado un corredor de disipación de calor, un término engañoso que sugería cierto respiro. En realidad, el estrecho paso rocoso comprimía el aire caliente entre las paredes de piedra, canalizándolo como el aliento de un horno. Aún así, prefería la sombra parcial que proporcionaba las llanuras abiertas que se extendían por encima. Su paso era firme, no porque sus fuerzas hubieran disminuido, sino porque no tenía margen para cometer errores. Cada paso requería atención. Un tropiezo podía torcerle una rodilla, y en un lugar como este, eso significaba el fracaso, o algo peor. Cuando llegó al segundo punto de referencia, marcado por un poste de acero desgastado, enterrado en la piedra agrietada, el sol había comenzado su lento descenso. Detrás de los acantilados occidentales, las sombras se alargaban y se agudizaban sobre la arena anaranjada, dividiendo el suelo en manchas de luz abrasadora y oscuridad que se enfriaba rápidamente. Registró el punto de referencia en su rastreador y se dirigió hacia la cresta más cercana para buscar refugio antes de que llegara el frío de la noche. La temperatura descendería a casi 60 grados en menos de 2 horas. Tenía que refugiarse rápidamente. Mientras subía por la cresta, un sonido sordo resonó en el cañón. Un zumbido eléctrico, seguido de un chirrido mecánico agudo. Lucas se quedó paralizado. El sonido se repitió. Esta vez, no era una llamada de socorro, sino una alarma de avería. Se movió en silencio hacia el origen del sonido, hasta que vio un destello de luz azul parpadeando en el lado del acantilado. Una cadet con un traje verde lima yacía medio sumergida en la arena, con el casco tirado y los brazos extendidos, la cara inclinada hacia la piedra. Su cuerpo se convulsionaba en breves ráfagas irregulares. El vapor salía a borbotones de la unidad de su mochila. La cámara de refrigeración había explotado. Lucas se deslizó por la pendiente y se agachó a su lado. Era la hembra Macariprana, una de las más escépticas durante el descenso de la cápsula. Su temperatura interna debía de haber alcanzado niveles letales. Sus ojos, que normalmente eran de un brillante color violeta, ahora estaban vidriosos. Sacó su paño de emergencia, lo empapó y lo presionó contra la base de su cuello, el único lugar donde la piel de los Macari absorbía el frío con mayor eficacia. Lo había aprendido semanas atrás durante los ejercicios de fisiología entre especies, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía que esto iba a pasar. Ella se movió. Su respiración era superficial, pero sus dedos se movían. Mantuvo la voz baja y firme. Prana, escucha, Ann. Tienes que quedarte quieta. Tu sistema de refrigeración ha fallado. Te estoy estabilizando. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Trabajó rápidamente. Rasgó el forro inferior de su traje, dejando al descubierto su arnés de biocircuitos. El cableado interior se había derretido, fusionándose con la carcasa. No había nada que hacer. Cubrió el hueco con una lámina reflectante. La fijó con resina fundida de su propio tubo de suministro, y luego construyó una cúpula protectora con una sección medio derrumbada de su ala. Era tosca, pero funcional. Ella extendió la mano de repente y le agarró del brazo. Su voz, quebrada y apenas audible, pronunció una sola palabra. ¿Por qué Lucas no respondió de inmediato? Solo lo miró. Porque puedo, dijo finalmente. Le dejó el resto de su tela y 2 tabletas minerales, y siguió adelante. No podía llevarla, no sin arriesgarse a colapsar. El mismo Ann se aseguró de que estuviera a la sombra, y lo más hidratada posible. El resto dependía de ella. Al enhechecer
Lucas encontró un pequeño saliente excavado en un acantilado de granito, y comenzó a limpiar la arena que había debajo. Mientras trabajaba, notó un extraño silencio en el aire. No había oído ningún movimiento ni voz en horas. La frecuencia de comunicación se había apagado, o los cadetes habían apagado los sistemas para ahorrar energía, o estos habían fallado por completo. Construyó un escudo contra el viento con 2 placas en ángulo y las fijó con cuñas de piedra. Luego se acurrucó con la espalda contra la pared, envolviéndose bien y dejando que su cuerpo entrara en un estado casi meditativo. El viento se levantó justo antes de que se desvaneciera la última luz del sol. Era un viento frío y seco, que arrastraba granos de arena vidriosa por el suelo, como cuchillos susurrantes. Lucas se subió la bufanda hasta el cuello y se acurrucó más. El cielo estaba cubierto de estrellas densas y brillantes, y la luna de Cathra, pálida y agrietada, colgaba inmóvil sobre su cabeza. Le dolían las extremidades, y tenía los labios ampollados, pero su mente seguía lúcida. Hey, síame. Oyó un movimiento lento, irregular. Una figura se tambaleó a lo largo de la cresta, recortada contra la luz de la luna. La silueta cayó de rodillas, y luego se arrastró hasta la meseta. Lucas no se levantó, observó. Era el cadete de Abaddon, Serich. Su alta estatura apenas se sostenía gracias a su traje motorizado. Las luces de su espalda parpadeaban de forma errática, y luego se apagaron a Lucas. Se levantó y se acercó. Zere cayó de lado, con el rostro retorcido en un silencio agonizante. Su unidad de refrigeración no solo había fallado, había explotado. El lado izquierdo de su traje estaba ennegrecido y parcialmente derretido. Lucas se arrodilló a su lado. Jail abrió la placa exterior. La piel quemada brillaba bajo la superficie. Hizo lo que pudo. Aplicó lo que le quedaba de pasta térmica y utilizó un paño seco para extraer el calor de las quemaduras. La respiración de Serich se ralentizó. Miró a Lucas con los ojos muy abiertos. «He subestimado a los de tu especie», susurró. Lucas no respondió. «Caminas como si la arena te conociera». Lucas se inclinó ligeramente. «Caminé como si lo hubiera hecho antes». Serich se rió débilmente y luego hizo una mueca de dolor. Lucas lo dejó debajo del saliente y regresó a su rincón. De roca no había nada más que hacer esa noche. Sus raciones estaban casi agotadas. Su cantimplora estaba vacía, pero le quedaban 2 puntos de referencia más por alcanzar, y solo 2 días más para hacerlo. Su corazón latía lento, pero constante. El ritmo le recordaba a las noches en el desierto de su tierra natal. Imaginó la voz de su padre diciéndole cuándo respirar, cuándo moverse, cuándo descansaran. Esa voz le había enseñado a sobrevivir, no en teoría, sino en la tierra, el sol y el viento. En la última hora, antes del amanecer, un destello de luz atravesó el cañón. A uno de los trajes se había cortocircuitado por completo. La explosión resonó como un trueno lejano. Lucas no levantó la vista. La supervivencia ya no dependía de la prueba. Ahora era una cuestión de resistencia, y los demás estaban empezando a quebrarse. El cuarto amanecer se levantó como una espada, sin calor, sin suavidad, solo un resplandor brutal y cegador que cortaba el cielo y abrazaba la tierra bajo él. A Lucas llevaba más de 1 hora despierto, agachado en silencio junto a un estrecho barranco, donde el viento de la noche lo había enterrado bajo una fina capa de arena. Le dolía todo el cuerpo. Los tendones de las piernas protestaban con cada movimiento, y la piel alrededor de la boca se le había agrietado hasta el punto de que abrir demasiado la boca le provocaba un nuevo dolor punzante en la cara, pero se movía con determinación, siempre lentamente, siempre hacia adelante. Su cantimplora estaba seca. Sabía que lo estaría. Había contado los sorbos, cronometrado su consumo y alargado las últimas gotas. Durante las horas de frío, lo único que quedaba ahora era arena en el fondo. Aún así, la tapó y se la ató al cinturón. Aquí
Los hábitos tenían su valor. El camino hasta el tercer punto de referencia era más empinado que el anterior, con formaciones negras y dentadas, moldeadas por siglos de viento. El terreno era menos predecible. Cada pocos pasos se detenía para comprobar si había rocas sueltas, probando su peso antes de emprender la escalada. Hacía horas que tenía las manos entumecidas no por el frío, sino por el agotamiento. Pero no se detuvo. Detenerse era un error. Al doblar el borde de una cresta afilada, vio un movimiento arriba. Al principio, solo era un destello de luz. Luego una sombra que se movía por el sendero del acantilado. Se agachó debajo de una cornisa y observó. La figura se movía con determinación, pero de forma errática, tambaleándose a cada paso. A medida que se acercaba, reconoció la alta y fuertemente blindada figura de la comandante Bill, una de las cadetes más poderosas físicamente de toda la prueba. Bell pertenecía a la especie Terraari, una raza de gruesas escamas cuyos cuerpos podían soportar traumas físicos que destruirían a la mayoría de los demás. Ella se había elevado por encima de los demás cadetes durante la sesión informativa, y se había burlado de Lucas con evidente desdén. Cuando él salió de la cápsula sin traje, su confianza había sido absoluta. Pero ahora su respiración era irregular. Su paso vacilaba. Lucas se quedó en silencio mientras ella pasaba a menos de 20 metros de su posición, con sus enormes botas crujiendo en la grava suelta y las manos temblando a los lados. La temperatura ya había alcanzado niveles peligrosos. El acantilado que los rodeaba reflejaba el calor con terrible eficacia. Podía ver el vapor que se elevaba de las juntas de su placa trasera sin previo aviso. Su pierna izquierda se dobló, tropezó hacia adelante, se agarró a una roca y luego se hundió hasta una rodilla. Lucas se acercó sin dudarlo. Bell levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. El sudor le goteaba de la frente en gruesos chorros y el vapor salía, silbando de sus hombros. «Aún puedes caminar», dijo con voz ronca y tensa Lucas. No respondió. Se agachó a su lado y examinó la mochila. Su cámara de refrigeración se había sobrecalentado. La bomba secundaria había fallado. No lo quedaba ninguna línea de agua intacta. Buscó en su bolsa y sacó una pequeña manta térmica. Era rudimentaria, pero mejor que nada. «Tienes que tumbarte», le dijo. En ella gruñó. «Terminaré la prueba. Morirás en la cresta». Intentó levantarse, pero volvió a caer. Sus enormes hombros temblaban. Por un momento, Lucas pensó que podría golpearlo por la frustración. En cambio, se desplomó hacia adelante, con las manos plantadas en el polvo. Él colocó la envoltura contra la parte posterior de su cuello y la presionó, forzando el contacto. Vertió unas gotas de gel mineral líquido refrescante de su reserva de emergencia sobre las juntas de la armadura. El silbido fue inmediato. El efecto temporal Ambael jadeó y luego se estabilizó. Lo miró de nuevo. «No entiendo cómo sigues funcionando», dijo a Lucas. No respondió. Comenzó a construir una barrera contra el viento con piedras de los alrededores, inclinándola para canalizar el flujo de aire hacia su cuerpo desplomado. Cuando la estructura estaba a medio terminar, ella extendió la mano y le agarró la muñeca. «No estás simplemente sobreviviendo», dijo ella. «Estás manejando esto». Lucas asintió una vez. «¿No luchas contra el entorno? Lo utiliza». Un sonido resonó en la distancia, una descarga de energía seguida de una implosión. El traje de otro cadete había fallado catastróficamente. El viento no traía ningún grito, solo la vibración del fracaso. Bell exhaló lentamente y soltó su brazo. «Esta prueba no fue hecha para ti», murmuró, «pero ahora te pertenece». Lucas terminó el refugio y le entregó una concha de cerámica agrietada que contenía 2 gotas de humedad filtrada. Era todo lo que podía compartir. Ella lo tomó sin orgullo. El orgullo no tenía cabida allí. Desde lo alto de la cresta, sin
que ninguno de los dos lo viera. Un conjunto de drones observadores se cernía en silencio. Cada uno de ellos grababa el intercambio con perfecta claridad y lo transmitía directamente a la nave de mando que orbitaba Cathra. Dentro de la sala de mando de la nave, varios instructores y delegados del Consejo observaban la transmisión. A nadie hablaba. Lo que estaban presenciando contradecía años de protocolo, datos y suposiciones. El instructor principal, un Serti de piel pálida, llamado Comandante Elun, cruzó los brazos. Es el sexto colapso en menos de 40 horas, dijo a su lado el consejero Res, un anciano de cabello plateado y un ojo artificial. Asintió con gravedad. El séptimo. Si incluye al Celari, que lleva 16 horas sin moverse, y el humano, no tiene traje, ni dinero para suministros, ni ayuda. Sin embargo, ha estabilizado a 4 cadetes, sigue en movimiento y ha consumido menos de 1/3 de los recursos de los demás. El comandante Elun exhaló. Está haciendo que el resto de nuestros métodos parezcan una tontería. Elkins dio un paso adelante, con la mirada fija en las imágenes de la cámara móvil, mientras Lucas volvía a subir por la cresta, con el cuerpo encorvado. Poro decidido, no una tontería, corrigió Res. Solo exceso de confianza. La sala del observatorio se quedó en silencio. De vuelta en la superficie, Lucas llegó al tercer punto de referencia. Se alzaba solitario. Una aguja de obsidiana medio enterrada en la arena brillando con filamentos incrustados. Presionó su identificador contra la placa del sensor y esperó el tono. Sonó una vez en confirmado. Miró a través de la extensión hacia el tramo final de la prueba. El paisaje se allanaba, pero la temperatura subiría aún más durante la aproximación. Sería un día entero de marcha sin refugio, y no le quedaba nada que racionar. Aún así, no se detuvo mucho tiempo. El sol seguía subiendo, y la vacilación era el capricho más peligroso de todos. Al comenzar el descenso, Lucas divisó movimiento en la distancia. 2 pequeñas figuras que se acercaban desde el este. Yamen los reconoció rápidamente. El cadete Makari y la Salari. Prana cojeaba, apoyada en un bastón que había fabricado con restos. Tolen la seguía, con movimientos más lentos pero firmes. Lucas sonrió levemente, no por la victoria, sino porque el desierto no los había vencido. Todavía no. Se ajustó las correas de la mochila, echó un último vistazo a la aguja y siguió adelante. Un punto más. Un día más. La prueba no había terminado, pero el mito de la superioridad. Sí, el tramo Fenosi extendía como un pasillo abrazado por el sol sin salida. El terreno se había aplanado, pero la falta de elevación no ofrecía ningún alivio, solo exposición. El calor surgía de todas las direcciones, incluso bajo los pies de Lucas, donde el suelo pulsaba con la radiación absorbida. No había sombra ni formaciones, solo un horizonte abierto y un punto de control apenas visible a través de la distorsión brillante en la distancia. Lucas siguió adelante. Las rodillas se le doblaban ligeramente con cada paso, pero obligó a su peso a avanzar. Los pies se le habían hinchado dentro de las botas y tenía la piel de los hombros en carne viva, donde las correas de la mochila improvisada le habían rozado los huesos. Las ámpulas se tolaron hacía tiempo y se secaron formando manchas con costras de sal. No masticaba nada. Su boca había dejado de producir saliva hacía horas, pero sus ojos seguían claros y sus pensamientos concentrados. Tenía un punto de referencia más que alcanzar. Detrás de él, débil pero constante, se acercaban lentamente los 2 cadetes que había visto desde la cresta Prana. ¿Y Tolan? Ella había encontrado un ritmo con su cojera, utilizando la vara como una tercera extremidad. Él ya no se mantenía en el aire, sino que caminaba, torpe y erguido. Se movían con la silenciosa desesperación de quienes se han enfrentado a la muerte y aún no han olvidado su toque. El sol
estaba ahora justo encima de sus cabezas. Lucas ya no se molestaba en envolverse en telas. La tela se había endurecido, cubierta de minerales y sudor. Su bufandés había roto durante la escalada y había usado parte de ella para vendirse un corte en la pierna. Lo que quedaba era instinto, disciplina y silencio. Cuando llegó al último marcador, no cayó de rodillas, no lloró. Simplemente se acercó a la columna de obsidiana pulida, presionó la palma de la mano contra la plataforma de activación y esperó el tono de confirmación. Era débil, pero nítido. La aguja se iluminó brevemente con un pálido resplandor azul y luego se apagó. Se dio la vuelta y vio cómo Prona se derrumbaba junto a la aguja, jadeando y con el pecho agitado. Telen sentó en el suelo y se llevó las rodillas al pecho, con los ojos muy abiertos, incrédulo. Ninguno de los dos habló. No era necesario. Por encima de ellos, un zumbido sordo atravesó el aire. Unos instantes después, una pequeña nave descendió entre las nubes. Su superficie brillaba con cromo pulido, con el sello de la Academia Intergaláctica grabado en el costado. La puerta se abrió sin ceremonias, ni medallas, ni aplausos, ni anuncios, solo una invitación a subir. Lucas esperó a que los demás subieran. Prona le hizo un gesto con la cabeza, no en señal de agradecimiento, ni de rendición, sino de entendimiento mutuo. Tolon inclinó ligeramente la cabeza, en una expresión entre el agotamiento y el respeto. Luego ambos desaparecieron en la nave. Él subió, el último. Dentro de la nave, las luces eran suaves, el aire fresco y los asientos acolchados. La commotion de la comodidad lo golpeó más fuerte que el calor jamás lo había hecho. Se recostó y miró al techo, donde finas líneas de bioluminiscencia imitaban un cielo nocturno tranquilo. Por primera vez en 4 días, se permitió cerrar los ojos ya y no sentir nada. Cuando volvió a abrirlos, la lanzadera había atracado. El hangar estaba casi en silencio. Consejeros, instructores y analistas se alineaban en los bordes de la plataforma, de pie bajo largas pancartas que se agitaban ligeramente con la brisa artificial. Lucas salió de la lanzadera con movimientos lentos y precisos. Tenía la ropa rígida por el polvo y los ojos hundidos, pero se mantenía erguido. El resto de los cadetes ya estaban allí. Los que habían sobrevivido a la prueba. Algunos estaban sentados en colchonetas médicas con vías intravenosas en los brazos. Otros se apoyaban unos en otros para sostenerse. Bell estaba de pie contra una pared, con los brazos cruzados, vendada desde la cadera hasta el hombro, con la mirada fija en Lucas desde el momento en que apareció. No dijo nada, pero inclinó ligeramente la cabeza. El consejero Res se acercó directamente a él. Su cabello plateado brillaba bajo las luces y su ojo artificial se ajustó con un clic agudo mientras evaluaba el estado de Lucas. Ningún cadete humano ha completado nunca esta prueba sin ayuda mecánica. Tío Russ, tú lo has hecho sin ninguna... Lucas no respondió. Res continuó. El consejo preparó este ejercicio para evaluar el rendimiento bajo estrés ambiental. Esperábamos fracasos, no esperábamos una demostración de maestría. Lucas siguió sin decir nada. Su silencio llenó la sala. El comandante Alun dio un paso al frente. Salvaste a 4 cadetes, estabilizaste a otros 2. No cogiste nada que no necesitara, consumiste menos del mínimo aceptable y llegaste a todos los puntos de ruta antes de lo previsto. Lucas parpadeó lentamente. Res asintió levemente. Algunos lo llamarán primitivo, otros lo llamarán instinto, pero lo que nos has demostrado, lo que hemos registrado, no es supervivencia. Fue mando. Murmullos recorrieron las filas del consejo. Debatimos si otorgarte una mención formal, dijo Res. Un rango. Incluso un puesto de profesor, dijo Ross, inclinando ligeramente la cabeza. La expresión de Ross se suavizó. Pero sospecho que no tienes interés en quedarte. Lucas habló por fin, con voz firme. Me trajiste aquí para probar si me rompería. No lo hice. Es suficiente.
Russ dejó que el silencio se instalara. Luego dio un paso atrás. La multitud se abrió lentamente mientras Lucas pasaba, sus pasos resonando en el suelo del hangar. Nadie aplaudió, a nadie se atrevió. La sala se había vuelto reverente en cuando Lucas llegó al pasillo exterior. Se detuvo junto a la pared del registro, una pantalla grabada con los nombres de los cadetes, sus rangos y sus orígenes planetarios. En la parte inferior, recién grabada, había una sola línea: Lucas Bray, nacido en la Tierra, estado de finalización sin ayuda. La siguió con un dedo y siguió caminando. No esperó al transporte NOS. Dio la vuelta. Fuera de la nave de la academia, las estrellas pulsaban en silencio. Lucas se paró al borde de la bahía de observación, mirando fijamente la oscuridad. A su alrededor, otros cadetes serían procesados, estudiados y elogiados. Pero nada de eso importaba. Había demostrado lo que había venido a demostrar, no al Consejo, ni a los instructores, sino a sí mismo. La galaxia lo había medido según sus estándares. Él había respondido en su